El libro del Éxodo nos acerca el mensaje de Dios a Moisés y a todo el pueblo. Si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán un reino de sacerdotes y la nación consagrada. Escuchamos la primera lectura. Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Habían partido de Refidim y cuando llegaron al desierto del Sinaí, establecieron allí su campamento. Israel acampó frente a la montaña. Moisés subió a encontrarse con Dios. El Señor lo llamó desde la montaña y le dijo: habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre las alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos pueblo y oveja de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Reconozcan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Qué bueno es el Señor. Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. San Pablo a los romanos y a nosotros nos enseña que por el amor que Dios nos tiene, hemos sido reconciliados por la muerte de su Hijo. Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor, pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por Él de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Nosotros nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien desde ahora hemos recibido la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Mateo nos presenta a Jesús anunciando la buena noticia del reino. Su compasión al ver la multitud y la convocatoria de los 12 discípulos, porque la cosecha es abundante y los trabajadores pocos. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya.
Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas de los judíos y proclamando la buena noticia del reino, y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés; luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Dice el Evangelio de este día, domingo 11, que Jesús vio a aquella gente, los miró con su corazón. Hemos celebrado ayer la fiesta del Sagrado Corazón, con su corazón de hombre Dios. Y dice el Evangelio que tuvo compasión de ellos porque estaban fatigados y agobiados como ovejas sin pastor. Nosotros, no sé si todos hemos visto una oveja de cerca. Sabemos mucho menos qué significa ser pastor de ovejas como el pueblo de Israel. Por eso el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está lleno de estas imágenes del pastor y de sus ovejas. Los pastores en el tiempo de Jesús y todavía en Oriente son pastores nómades que viven en soledad con sus rebaños, cuidándolos, acompañándolos a buscar pastos y agua en lugares recónditos, remotos. Viajan con ellos, hacen campamentos, son casi su propia familia. Por eso esta expresión de Jesús es humanizar el sentimiento de un animal, como ovejas sin pastor, desorientados, agobiados, tristes. Y a continuación Jesús elige a 12 hombres
para que fueran los pastores de esa iglesia que Él va a fundar. Y si uno conoce más o menos la historia de estos 12 hombres, no fueron brillantes en ningún sentido, al menos al comienzo. Después llegaron a ser santos. Pero, por ejemplo, Mateo, publicano, era una persona mal vista. Era uno que cobraba impuestos para Roma. Era a los ojos de la gente un corrupto, alguien que se servía de esos impuestos para enriquecerse. Judas Iscariote lo traicionó, Pedro lo negó, todos huyeron. Uno piensa, Señor, si tú eres Dios, ¿cómo eliges a esta gente? Hubieras elegido algo mejorcito. Pero Dios en su infinita sabiduría mira un poquito más allá, espera nuestra conversión, espera que seamos pastores con el corazón de Dios. Voy a leer solamente una frase del Papa Pío XII hablando del corazón de Jesús, de esa fiesta que celebramos ayer. Jesús nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esa razón el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos nosotros. Lo que nos quiere decir el Evangelio ante esa percepción que tiene Jesús de la humanidad de aquel tiempo, de aquellas ovejas que están sin pastor, desanimadas, desorientadas y tristes, que nosotros somos pastores y ovejas al mismo tiempo, discípulos misioneros, misioneros discípulos. Todos somos pastores y todos somos ovejas. Lo que tenemos que saber, en primer lugar, es que para entender el misterio de la Iglesia, que la Iglesia es una institución humana que terminará con el final de los tiempos, y su objetivo, su finalidad, es instaurar el reino de Dios. Lo definitivo es el reino de Dios, no la Iglesia. Yo me voy de la Iglesia porque el sacerdote tal hizo tal cosa mala. Yo no estoy en la Iglesia por un sacerdote, por un obispo, por un religioso, una religiosa, porque vuelvo a los 12 que Jesús había elegido, no eran de lo mejor. Y todos de alguna manera lo negaron, lo traicionaron, pero al final siguieron en la Iglesia, continuaron formando parte de la Iglesia. Por el camino, dice Jesús, proclamen que el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Padre, pero nosotros no podemos resucitar a los muertos y expulsar a los demonios. Sí, probablemente no como los apóstoles que hicieron estos signos después que Jesús resucitó y envió el Espíritu Santo y llegaron a ser santos. Pero tenemos que instaurar el reino de los cielos. Tenemos que vivir los valores del reino de los cielos. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son estas ovejas desanimadas, desahuciadas, tristes, que van como ovejas sin pastor? Y probablemente somos nosotros mismos, que no hemos encontrado en Jesús el buen pastor, ni en la Iglesia el lugar que nos corresponde. Por eso repito lo que decía recién, la Iglesia es un vehículo, es un instrumento, es una institución humana que pasará cuando llegue el final de los tiempos. Es una institución humana y divina,
Y si nos fijamos solamente en los defectos de la Iglesia, en su humanidad pecadora, no vamos a poder recibir la gracia que viene de esta Iglesia. Vamos caminando hacia la eternidad, a donde solamente habrá un solo pastor, que es Jesús, que tendrá siempre un corazón humano y divino y humano. Y lo que tenemos que hacer para ser buenos pastores, nosotros, cada uno los unos de los otros, porque la vida, la responsabilidad que nos ha dado lo que hacemos en la vida, como padres, como hermanos, como el trabajo que hacemos, nos ha dado responsabilidad sobre otras personas. Y entonces tenemos que tener la capacidad de Jesús, el Espíritu de Jesús, para ser pastores como Él fue, percibir la realidad como Él la percibió, la realidad humana. Todos los milagros de Jesús, los leprosos que curó, los muertos que resucitó, los enfermos que sanó, los ciegos que volvieron a ver, los sordos que volvieron a oír, son signos de este reino de Dios que se hace presente. Probablemente ninguno de nosotros haga este signo, estos milagros que se le piden a los santos para ser canonizados. Ninguno de nosotros va a ser canonizado, pero estamos llamados a vivir los valores del reino de los cielos para que las ovejas, nuestros hermanos, no anden desorientados, tristes, como ovejas sin pastor. Porque precisamente los valores del reino, el amor, la justicia, la verdad, la paz, la ternura, es una expresión muy frecuente en el magisterio del Papa Francisco, la ternura. La ternura que no es necesariamente o principalmente una caricia física. La ternura es un saludo, es una mirada, es un buen día, es pensar en el otro que existe y hacerlo vivir como una persona que está viva y que probablemente anda por el mundo como una oveja sin pastor, y yo no me ocupo de esa oveja. ¿Quién sabe por qué? Vamos a pedirle al Señor que vivamos el misterio de la Iglesia como Jesús la ha instituido, aceptando que Él nos ha elegido así como somos, pequeños, defectuosos, pecadores, pero que nos llama a la santidad y nos llama a ser pastores unos de los otros. Que así sea.